Muy buenos días, Señor me les bendiga en esta mañana que el Señor nos regala. Gracias a Dios por este día. Estábamos buscando conectarnos a través de la computadora, pero bueno, aquí estamos con ustedes. Queremos orar para poner en la mano de Dios este tiempo y poder compartirles la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. A todos los que están allí pendientes, los que van a escuchar este mensaje, es un mensaje del corazón de Dios para cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias una vez más por permitirnos compartir, interactuar a través de los medios, Señor, tecnológicos que tú nos has permitido en este tiempo. Oramos para que tu presencia sea notoria, tocando cada corazón, cada vida, y que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Que tú traigas restauración, que tú traigas sanidad, que tú traigas esa vida que produce la palabra, porque tú dijiste, la palabra que os he hablado son espíritu, que esta palabra esperanza, Señor, aumente, afirme esa fe en cada uno de los que están escuchando y aún los que escucharán este video, Señor. Que corra tu palabra y que sea glorificada en este tiempo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. No nos ha mentido. Ella dijo, y Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Entonces, en ese tiempo es donde tenemos que aferrarnos a lo que dice la palabra de Dios. Recordemos que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y quiero utilizar varios pasajes, pero en este momento vamos a iniciar con el pasaje en el Evangelio según San Juan. Quiero que vayamos a la palabra, al Evangelio según San Juan, donde aquí el título es Jesús sana a un ciego de nacimiento, y quiero tomar este pasaje como referencia y luego iremos a otros pasajes de la palabra que utilizaremos para compartirles este mensaje que Dios ha puesto en nuestros corazones. Pasos para un milagro. Entonces es importante, este tiempo Dios ha prometido que haría grandes cosas. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Leamos la palabra. El Evangelio según San Juan capítulo 9, versículo 1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Quiero volver a leer el versículo 3. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este pasaje nos habla de un hombre que estaba ciego, había nacido en esta condición, y los discípulos conocían este caso, y ya conocían a este ciego, lo habían visto muchas veces, y van con Jesús y hacen una pregunta a Jesús: Señor, ¿quién pecó? ¿Por qué la pregunta de los discípulos? Porque para ellos, en su cultura, una situación como esta para ellos era producto del pecado, porque para ellos relacionaban el pecado y la enfermedad como una consecuencia, y lo veían de esta manera. Entonces quiero compartirles pasos para un milagro, o lo que involucra en este tiempo un milagro. Primero, para que haya un milagro tiene que haber una necesidad. Tiene que haber una necesidad. Para que el poder de Dios se manifieste, tiene que haber una necesidad. ¿Sabe? Dios trabaja en base a nuestras necesidades. Entonces, si usted en este momento tiene alguna necesidad, alguna situación difícil, alguna situación que parece imposible, déjeme decirle algo: usted es un candidato para un milagro. Recuerdo el pasaje
cuando el profeta está en esta habitación, que dice que esa mujer importante le rogó a su esposo para hacerle un aposento al profeta, y él está allí junto con su ayudante, con su criado, y entonces él se preocupa y dice, ¿qué haremos por esa mujer que ha estado solícita conmigo? Y la llaman y le preguntan, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos hablar al rey, al general? Le dice, no, yo no necesito que hablen al general ni al rey, porque yo soy una mujer importante, conocida. Entonces ellos indagaron hasta encontrar una necesidad en ella. ¿Cuál era su necesidad? Que no podía tener hijos. Entonces el poder de Dios se manifiesta, hermanos, en medio de nuestras necesidades. Y en este pasaje que leímos vemos claramente, para los discípulos era algo terrible, una gran tragedia lo que estaba sucediendo. Y le dice, Señor, ¿quién pecó? ¿Quién falló? ¿Por qué este hombre está en esta condición tan fea de estar ciego? Y Jesús le dice, no es que pecó él ni sus padres, sino que esto es para que la gloria de Dios sea manifestado. Dios quiere manifestar su poder, pero ¿cómo va a ser Dios para manifestar su poder? Es a través de las necesidades que usted y yo tenemos. Y vamos a ir a la palabra, a el libro de Segunda de Corintios. En el Segunda de Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo ora para que el Señor quite de él un aguijón, algo que estaba allí molestándolo, que ya el apóstol Pablo se sentía enfrentado por eso, y ora varias veces para que el Señor quite ese aguijón. Y en el capítulo 12, versículo 8, dice el apóstol Pablo, hablando de este aguijón, de esta situación que él tenía, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Se había rogado, había pedido, 3 veces he rogado, y me ha dicho, la respuesta del Señor, dice el apóstol Pablo, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, cuando el Señor le da esta respuesta al apóstol Pablo, Pablo cambia su manera de ver las situaciones difíciles, los problemas que tenía en ese momento, la situación que estaba enfrentando. Y entonces Pablo declara, dice, por tanto, por lo que me ha dicho el Señor, de que su poder se perfecciona en la debilidad, dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, dice en otra parte de la Biblia, dice, entre el débil soy, más fuerte soy, diga el débil, fuerte soy. Entonces tu necesidad, mi necesidad, no es sino para que la obra de Dios sea manifestada, para que Dios se glorifique en medio de las circunstancias y de las adversidades que tenemos. Marta y María mandan a decirle a Jesús, Lázaro, a quien tú amas, está enfermo, haz algo por favor. Y Jesús le dice a los discípulos, esta enfermedad no es para muerte, sino es para que la gloria de Dios sea manifestada. Entonces, para que haya un milagro tiene que haber una necesidad. Y vemos, mi amado hermano, en la Biblia, y yo esto lo he dicho antes, Dios envuelve al hombre en situaciones o permite difíciles para glorificarse. Dios quiere hacer una gran nación y busca, toma un hombre, toma una mujer en la cual es estéril, y encima de eso espera que esta mujer esté en una edad avanzada. Mi amado hermano, para el hombre ya era imposible, era una locura. Tal vez hay promesas que tú has recibido que hoy se dice no puede ser, más por las circunstancias que estás viviendo. La economía está difícil, todo se ha puesto difícil. Entonces hoy más que nunca alguien te puede decir eso es imposible de imposible. Pero sabe una cosa, esa necesidad, ese problema, porque eres un candidato para un milagro, esa enfermedad que tienes para que conozcas a Jehová Rafa, que es tu sanador, esa escasez que tienes para que el poder de Jehová Jireh, que es nuestro proveedor, sea manifestado. Entonces cambia tu manera de ver el problema desde hoy y mira que la situación en que estás es para que Dios se glorifique. Por eso el apóstol dice, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo entendió que en medio de sus debilidades, de sus dificultades, él era más que vencedor.
Necesidad. Lo primero es la necesidad. Si usted tiene una necesidad, un problema, una circunstancia difícil, usted es un candidato para que suceda un milagro en su vida. Entonces, desde hoy, cambie la perspectiva de ver ese problema. No deje que ese problema le ahogue, no deje que ese problema le afrente. Mírelo como una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste. Mire esa situación para que al final Dios se glorificará. En medio de la situación, en tu vida, en tu familia, Él se glorificará. Segundo, para que haya un milagro tiene que haber un clamor, una oración. Luego que veo la necesidad, sé el problema que tengo, entonces no me voy a dejar abandonar por el problema, no me voy a desanimar, sino que voy a clamar al Señor, voy a orar al Señor. Y el salmista por eso dice, aleluya, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Hay un pasaje en la palabra también de un hombre ciego, no de nacimiento, que había quedado ciego por algunas circunstancias en la vida, y escucha a Jesús que va pasando, y dice la palabra que cuando este hombre se da cuenta, escucha, no veía pero oía, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando este hombre escucha que Jesús va pasando, él toma la decisión de clamar y comienza a gritar, Hijo de David, Dios, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Comienza a clamar. Entonces tienes una necesidad, hay que orar, hay que clamar. Cuando tengo una necesidad, tengo una adversidad, tengo un problema, ¿qué debo de hacer? Debo clamar al Señor. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, grandes, grandes y ocultas que tú no conoces. En Juan capítulo 2, el primer milagro de Jesús, está la madre de Jesús en una boda que habían invitado a Jesús y a sus discípulos. Y cuando están allí se acabó el vino. ¿Qué hace la madre de Jesús? Va a clamar delante de Jesús. Jesús, no hay vino, porque esa debe ser nuestra reacción. En una ocasión David y sus hombres llegan al campamento de Siclag, y cuando llegan no había nadie. Se habían llevado a las mujeres y a los niños, habían quemado el campamento, y ellos dicen que los hombres se frustraron, quisieron apedrear a David. Eso fue su actitud, su acción. Pero David, dice la Biblia, que le pidió el efod a un sacerdote, que Abiatar, que estaba con ellos, y se puso el efod y fue a clamar a Dios cuando hay una necesidad. Segundo, para que haya un milagro tiene que haber intercesión, tiene que haber clamor. Por eso creo que en ese tiempo es el momento para levantarnos en oración, para que si usted está pasando una crisis económica o crisis de salud en su familia, es el momento para que usted se levante a clamar, para que doble rodillas, porque la oración del justo puede mucho. Quiero instarte en esta mañana, dobla tus rodillas, clama al Señor. Sabe, el profeta fue enviado anda aquel hombre y le dijo, ¿sabes? Dice el Señor que prepares tu casa, prepara todo porque morirás. Pero este hombre comenzó a clamar, y antes que el profeta saliera, dice la Biblia, el Señor le dijo, ven de nuevo y dile que le regalo 15 años más de vida. Clama en medio de las circunstancias difíciles, clama a Él y Él te responderá y te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, para que haya un milagro tiene que haber oración, tiene que haber clamor. Usted tiene que clamar a Dios, gemir por ese milagro. Dice la Biblia que Pedro estaba preso, pero la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. ¿Qué está pasando en tu familia? ¿Qué crisis está viviendo? Para que haya un milagro, la oración mueve la mano de Dios. Mueve la mano de Dios hoy a través de la oración, a través del clamor. Humíllate delante del Señor. Humillémonos delante del Señor y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Clamemos a Dios y Él nos va a escuchar. Tercero, para que haya un milagro tiene que haber espera o esperar. Sabe, muchas veces perdemos los milagros porque nos desesperamos. No te desesperes, hay un día de tu milagro, no te desesperes, Dios lo va a hacer.
Él lo prometió. Y sabe, Sara dice, Dios me visitó, Dios hizo como había dicho. No es fácil, pero hay que esperar. El salmista dijo, pacientemente esperé a Jehová. Y sabe, en la Biblia vamos a encontrar muchos que oraron, pero la respuesta no vio de una vez. Marta y María es un caso de eso. Lázaro estaba enfermo, mandaron a decirle a Jesús, pero Jesús no vino en el momento que ellos pensaron. Sigue esperando, no pierda la expectativa, viene tu milagro. Tal vez hoy me dices, pero pastor, ya he esperado tanto tiempo, ¿hasta cuándo voy a esperar? La situación está empeorando, ya no puedo hacer nada. Mire, la crisis ahora es más difícil, pero yo te quiero decir hoy, sigue esperando como el salmista, pacientemente espera a Jehová. Él se inclinará a ti, Él escuchará el clamor y vendrá a ti, te responderá, pero no renuncies, mantente. Sabe, Ana es un vivo ejemplo. La mujer del Cana dice que iba todos los años, venía a ofrecer sacrificio, y aunque Penina la estaba injuriando, ella no se quedaba en la casa, ella era obediente, iba al templo allí a ofrecer adoración al Señor. Y esperar es mantener esa alabanza, esa adoración en medio de la prueba, y ella iba siempre y estaba hasta el momento que vino la respuesta. No sabes en qué momento vendrá la respuesta, pero tienes que esperar, tienes que mantenerte como esa virgen sensata con el aceite listo. No sé a qué hora, Él me dijo que lo va a hacer. Y como dice aquella canción, ven Señor, como dijiste, y derrama tu gloria. Y salmista dijo, acuérdate de la palabra en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Todo milagro tiene un momento de espera. Todo milagro tiene un momento donde Dios está allí diciendo, yo lo haré, yo lo voy a hacer. Tienes que esperar, tienes que tener paciencia. Abraham se le prometió, pero no se cumplió de una vez. Sabe, hay que esperar. Esperemos en el Señor y Él será propicio a cada uno de nosotros. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Espere y vendrá, y vendrá, y vendrá, y vendrá. Dios lo hará porque eres fiel, pero tienes que esperar y Dios hará el milagro que Él ha prometido. Lo otro es la obediencia. No hay milagro sin obediencia. Y esto lo vamos a ver en la Biblia. Aquel hombre, dice la Biblia, y quiero que vayamos muy rapidito, donde leímos Juan capítulo 9, no hay milagros sin obediencia. Dice, aleluya, Jesús le dijo, dice, dicho esto, en Juan capítulo 9, versículo 6, dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con él los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Sabe, para muchos esta era una locura, pero oye, si este hombre no ve, ¿cómo Jesús lo manda a lavarse? Sabe, él no veía, pero sí caminaba. Entonces, mucha gente quiere el milagro, pero no quiere obedecer. No hay milagro sin obediencia, es como la fe sin obras, es muerta. Al milagro usted tiene que accionar, tiene que oír la voz de Dios, tiene que obedecer. Y este hombre no se puso a renegar y a decir, pero Jesús, sáname de una vez. ¿Cómo voy a hacer si yo no veo? ¿Cómo voy a llegar allá a lavarme? Pero él buscó la manera, hizo para obedecer lo que el Señor le dijo. Y la Biblia dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Si este hombre hubiera dicho, no, yo no voy, porque así lo quiero de esta manera. No, mi amado hermano, obedece al Señor y Él lo hará. Dios ha dicho que si yo doy, Él reprenderá por mí al devorador. Y en el tiempo de crisis mucha gente deja de darle a Dios sus diezmos, sus ofrendas. Entonces no, usted tiene que obedecer a Dios en todas las áreas de su vida. Todo milagro camina con una obediencia. Aquella mujer llegó diciendo, si el profeta, no tengo nada,
en mi casa, se me van a llevar a mis hijos, mi esposo me dejó endeudada. ¿Qué tienes? Un poquito de aceite. Bueno, Andy le dio las instrucciones. Ve, busca vasija prestada. Sabe, a veces cuestionamos mucho lo que Dios nos dice que tenemos que hacer y comenzamos a tratar de meterle la lógica. No deja a un lado a veces la lógica. Esto es por fe. Muévete en base a lo que Dios te está hablando. Es como decir ahorita, voy a poner un negocio, pero si estoy en crisis, es el tiempo de hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. Obedece a Dios y el milagro vendrá. ¿Sabe? Aquel hombre general del ejército se le fue enviado, ve y lávate en tal lugar. Y este hombre dijo, no, pero ¿por qué no me mandó a otro río? Y alguien de sus trabajadores ahí le dijo, pero oye, si te hubieran pedido algo más difícil no lo hubieras hecho. Entonces ve y zambúllate allí las veces que te han dicho. Y dice la Biblia que fue y lo hizo. Y su piel se volvió como la de un niño. No hay milagro sin obediencia. Hay que obedecer. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? ¿Qué es lo que Dios te está hablando en el tiempo de crisis para que el milagro se dé? Obedece la voz de Dios, aunque parezca locura, aunque en la lógica humana no parece. Si Dios ha puesto un pastor, a un líder, a alguien para guiarte en este tiempo, obedece. Uno de los grandes problemas de nosotros es la desobediencia, la rebeldía, de no hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive, y Jonás se fue para otro lado. Y cuando nos desviamos de la bendición, nos desviamos de la obediencia, entonces se acrecientan más las tormentas. Obedece a Dios, sé obediente a lo que Dios te está diciendo. Quita la piedra. Jesús llegó y le dijo, quiten la piedra. Y Marta y María dice, pero ya hiede, no importa, quiten la piedra. Y si ellas no hubieran obedecido, el milagro no se hubiera dado. No porque Jesús no tenía poder para quitar la piedra. Él podía quitar la piedra. Podía mandar a sus ángeles para quitar la piedra, como la quitaron cuando Él murió. Bendito sea Dios que los ángeles removieron la piedra del sepulcro. Con Lázaro Él podía mandar ángeles que quitaran esa piedra. Pero en todo milagro usted tiene que hacer una parte, yo tengo que hacer otra parte. Y la parte que tengo que hacer es la obediencia. En el Juan capítulo 12, en el primer milagro de Jesús, Jesús le dice a los sirvientes, aquellos que estaban allí listos, echen agua en las canastas y lleve el maestro de sala. Ellos no cuestionaron a Jesús, ellos lo hicieron como Él les mandó a hacer. Entonces no hay milagro sin obediencia. Obedece la voz de Dios. Haz lo que Dios te está diciendo. Había una crisis terriblemente económica en el Antiguo Testamento. Y Dios le dice al profeta, ve porque he preparado una viuda para que te sustente. Y cuando llega se encuentra esta viuda y le dice, ve y dame un poco de agua. Y ella iba contenta. Seguro eso no era el problema. Pero luego antes le dice, hazme una torta a mí primero de pan. Y ella le dijo, pero no tengo, solo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. Voy a hacer mi última comida para echarme a morir porque no tenemos más para mi hijo y para mí. Pero Él le da una palabra de obediencia y le dice, ve y hazme a mí primero. Y si haces eso, no escaseará el aceite ni la harina va a escasear. Y qué bueno que esa mujer no cuestionó al profeta, no le digo, estás loco, tú vienes de por allá. No, ella tomó la palabra, obedeció y el milagro vino. Tienes que obedecer. Obedece a Dios y vendrá el milagro. Y lo último es el milagro. Cuando hay obediencia, el milagro viene. Entonces recuerda, para que haya un milagro, primero, necesidad. Si tienes una necesidad, eres candidato. Segundo, si has orado, eres un candidato para un milagro. Tercero, si has estado esperando, eres un candidato para un milagro. Cuarto, si estás obedeciendo a la voz de Dios, eres un candidato para un milagro. Y lo último que se da es entonces el milagro que viene para tu familia y que viene para tu vida. Y quiero orar esta mañana por un milagro de Dios para ti. No sé cuál es la circunstancia en que estás viviendo, pero hoy es claro que el don de fe y de milagro se activa para ver cosas extraordinarias en todas las áreas, para ver salvación, para ver libertad, para que se rompan las cadenas de hechicería, para que se rompan las cadenas de depresión y que hoy el poder de Dios sea activado sobre tu vida y que esa necesidad que tienes hoy sea resuelta, que las puertas se abran y que lo que parece imposible, declaro
se haga posible. Padre, gracias te doy en esta mañana, porque eres un Dios de milagro, porque no hay nada imposible para ti. Oramos en esta mañana y me uno a aquellos que están allí orando, Señor, que tienen muchas necesidades, que hoy, Señor, falta el alimento, falta un milagro de salud, falta un trabajo y tantas necesidades que hay, pero creo en un Dios de milagros y en esta hora clamamos. Tú dices, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, y hemos esperado, Señor, y seguimos esperando, creyendo, y yo declaro en esta mañana un milagro de Dios para cada uno de ellos, un milagro en la familia, un milagro en el hogar, un milagro en el trabajo, un milagro en la finanza, un milagro en la salud. Reprendo la enfermedad, declaro palabra de sanidad en esta hora, y que tu presencia ahora sea ministrando a las vidas. Y Ramakaturu Basanda la Basaya, declaro ahora que sobre esa casa la unción tuya viene ahora, sobre aquel que escucha tu poder viene sobre él ahora y se lleva el desánimo. No estás solo, no estás sola, él está contigo, él va delante de ti, pero quiere que le obedezca, que sea fiel, que aprendas a esperar y que no deje de clamar en medio de la necesidad. Declaro la activación de milagros ahora, puertas que se abren, milagros financieros, milagros en la salud, milagros de salvación, de libertad, donde se rompe toda obra del diablo, toda depresión, toda tristeza, fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos una semana de milagros para ver tu gloria manifestarse en cada vida y en cada corazón. Bendigo tu vida, bendecimos tu familia en este tiempo y estamos orando que milagros sean hechos en este tiempo cual nunca antes. Sigue creyendo, sigue esperando y recuerda que el problema que tiene, la necesidad que tiene, no es más ni menos para que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Gracias una vez más por estar allí en la sintonía. Gracias por hoy este mensaje que Dios ha puesto en nuestro corazón. Te bendecimos. Seguimos orando, preparándonos para el inicio de la reapertura de los cultos. Gracias a la pastora que nos ayuda para estar en este tiempo. Te bendigo y estamos a la orden para poder servirle, orar por usted. Y si usted tiene alguna necesidad, quiere que oremos por usted, escríbanos ahí en el Facebook. Mándenos un mensaje de WhatsApp y estaremos orando para que Dios siga haciendo milagros. Recuerden, este mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Bendiciones.